permanecer en una vibración más sutil. Cada ser humano puede darle a su vida un toque diferente. El que quiera, múltiples posibilidades tenemos todos los seres humanos. Y esas posibilidades dependen de cómo vivemos, porque cómo vibramos nos va a hacer sentir, pensar y actuar de determinada manera. Y esa es la magia más extraordinaria del ceremonial, aparte de lo que atraemos, vibrar más sutil. Pero, ya lo saben, pero si hay alguien nuevo, simplemente no hay dogmas, así que participen como gusten. Gracias por su presencia física y en línea. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ser nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Bendito eres, mi buen Dios, alabado seas. Que tu presencia sea reconocida por todos los seres humanos sobre la tierra y que la paz se extienda por toda la humanidad. Paz a todos los seres en todos los planos. Así sea. Paz. Leemos una parte de un libro de sabiduría que sale de manera aleatoria. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 16, 17 y 18 nos dice: También de las ciudades vecinas a Jerusalén concurrió una multitud trayendo enfermos y atormentados por espíritus impuros, y todos eran sanados. Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, y se llenaron de celos. Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y al conducirlos fuera dijo: Id, y de pie en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Tat, Sat. Oraciones de Miurgo, oración de los 33 taos. Om Nir Rikotenwa,
Demi-urge éternel, demi-urge infini, demi-urge unique, foi, justice, amour, aidez-moi. Toi qui es flamme, toi qui es feu, toi qui es lumière, protégez-moi. Toi, substance spirituelle et éternelle, être parfait, ingénieur moi, qui est sans commencement, sans Dieu, sans fin, et qui éternellement s'engendrait soi-même. Toi, architecte sublime, qui par effet de ta volonté, tire tout l'univers. Toi, support du cosmos infini et éternel, ancré. Toi, cause originelle et permanente de toutes choses. Toi, maître stabilisateur du monde. Toi, maître de sainteté de ton monde. Toi, source inépuisable de vie et d'intelligence. Je suis toi-même. Je te vois partout. Je te sauve mon tout. Ton verbe d'harmonie du monde et du ciel. Tu es tout. Tu es la vie, tu es l'amour. Tu es la vie, tu es le plein. Tu es l'obscurité, tu es la lumière. Tu es le silence, tu es la tonnerre. Tu es là, au dehors, au-dessus, au-dessous, au centre de la paix. Tu enveloppes l'infini, l'infini est plein de toi. Tu embrasses et tu contiens tout. Tu es le tout qui est un. Oh Dieu, oh merveilleux silence. Ego sum. Spiritus luminis est in spiritu meo. Et liber robori mei. Ego, 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 sum. Te invoco, demiurgo. Amén. Secula, seculorum. Amén.
Jesús, en vos confío. Corazón de Jesús, en vos confío. Corazón de Jesús, en vos confío. Consagración general. Nosotros te suplicamos vivamente a ti, oh divino, por esta casa y las cosas, a fin de que las santifiques y las colmes de bondad y dignidad. Danos, Señor, la bonanza del rocío celestial y la sustancia abundante de la vida y de la tierra. Amén. Es verdaderamente justo y razonable, es muy equitativo y saludable daros gracias en todo tiempo y en todo lugar. Es en vuestro nombre que yo suplico a los ángeles, los arcángeles, los principados, las virtudes, las potestades, las dominaciones, los tronos, los querubines, los bien felices serafines, quienes todos loan, adoran, veneran y celebran al unísono vuestra gloria, con transportes de alegría. Dejad que nosotros unamos nuestro verbo al de los espíritus superiores para decir con ellos, humildemente, prosternados: Hosana, Hosana, Hosana. Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hosana sobre la tierra, Hosana en el cielo, Hosana. Venga a nosotros su reino. Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hosana. Venga a nosotros Hosana. así en la tierra como en el cielo. Oración universal. Plegaria a Dios. Bendito Dios misericordioso, Padre unimúltiple del universo, Creador sublime de todas las bellezas, Dador celestial de bondades y perdones. En esta hora solemne, cuando nuestros corazones están saturados con tu amor, cuando vibra tu belleza en nuestros espíritus y te vemos con los ojos del alma, te imploramos, Señor, a nombre de Cristo nuestro Redentor, la paz y la armonía para el mundo, que cesen los sufrimientos y las penalidades de los pobres sobre la tierra, y que haya abundancia en cosechas y en luz, para que reine la felicidad en los dos planos, en el material humano y en el místico divino. Bendice, oh Padre, nuestro mundo, y que reine la paz en el corazón de todos los seres humanos sobre la tierra. Amén. Oh Adonai, Yehvé Sebaot, oh Ser Supremo, Creador de los cielos y de la tierra,
de los 4 elementos de la naturaleza y de los espíritus, por tus poderes y por tus virtudes, yo te suplico, santifica este lugar. Señor, yo no soy digno de que vos entréis en mi pobre hogar, mas decir una sola palabra y mi alma será sana y sana. Dale. Equilibrio entre el macro y el microcosmos para que se cumpla el milagro de los mundos. Santo, santo, santo. Señor, Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de toda la majestad de vuestra gloria. Reunidos en plan universal, nos juntamos para glorificar al Cristo Rey y que reine el Acuario. Glorifiquemos al Cristo Rey y que reine el Acuario. Así es y será. Exécrote. A ti pertenece, Supremo Ser, ese reino misterioso de la justicia y de la misericordia. Gracias te damos por permitirnos servir una vez más a la causa de la fraternidad y el amor entre los seres humanos. Así sea.
Gracias, queridos seres humanos, que sea el Ser Supremo quien les asiste y bendiga en sus vidas. Gracias. Recordarse en una bendición individual, quien desea recibirla, y una bendición en línea si desean recibirla. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Maestro, yo te bendigo, porque tu alma sigue el camino de la verdad y de la vida y te desarrolla. Felicidad. Y Dios te bendiga. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Maestro, yo te bendigo. Hijo, porque tu alma sigue el camino de la verdad y de la vida y te desarrolla. Felicidad. Dios te bendiga. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Maestro, yo te bendigo. Hija, porque tu alma sigue el camino de la verdad y la vida y te desarrolla. Felicidad. Y Dios te bendiga. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Maestro, yo te bendigo. Hija, porque tu alma sigue el camino de la verdad y de la vida y te desarrolla. Felicidad. Y Dios te bendiga. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Maestro, yo te bendigo. Hija, porque tu alma sigue el camino de la verdad y de la vida y te desarrolla. Felicidad. Y Dios te bendiga de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Maestro, yo te bendigo. Hija, porque tu alma sigue el camino de la verdad y de la vida y te desarrolla. Felicidad. Y Dios te bendiga de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestros Maestros, bendigo a todos los seres humanos en el mundo, porque sus almas siguen el camino de la verdad y de la vida y de sabiduría, felicidad, y el Ser Supremo les libre de todo miedo, de todo mal y peligro. Así sea. Así es. Y será. Gracias, muchas gracias por todo lo que nos concedes. Supremo Ser, que se cumpla su santa y divina voluntad, mas no la mía. Gran Ser, que se haga según su voluntad y no la mía. Ser mío, que se cumpla tu voluntad, mas no la mía.
paz. Gracias por su buena compañía. Cosas tan simples pueden llegar a cambiar completamente nuestra vida. Por eso debemos aprender, cuando no podemos dar un gran paso, a dar pequeños pasos. Es todo un entrenamiento. Pequeñas cosas pueden repercutir en lo más grande. Si logramos algo en lo pequeño, repercute en lo más grande. Y poquito a poco podemos ir alargando esos pasos. Así cada ser humano. Por ejemplo, en una época yo no me levantaba hasta último momento para ir a trabajar. Y si no tenía que ir a trabajar, no me levantaba. Y uno dice, bueno, eso nos sucede a todos. Pero el día que me di cuenta que podía dedicarle tiempo a mi vida personal, en un horario en donde no trabajas, no hay nada para hacer, solo dormir. Ese día cambió mi vida. Hasta que llegó un momento en que me levantaba muy temprano. Entonces tenía tiempo para muchas cosas. Pequeñas cosas pueden cambiar toda una vida, pueden repercutir. Claro, nos recordamos nada más que las cosas fuertes, intensas, ¿no? Las cosas difíciles, o cuando nos fue muy bien o cuando nos fue muy mal. Pero resulta ser que ese resultado de que nos haya ido bien o nos haya ido mal es la suma de pequeños pasos, de pequeños actos, a veces insignificantes, ¿no? En fin, ¿de qué vamos a conversar hoy? Buenos días, maestro. Buenos días a todos los que están en línea. Virginia Martínez dice, buenos días, querido maestro. ¿Cómo escuchar a mi ser interior para tomar una decisión sin que el ego interfiera? Saludos y bendiciones a los hermanos del ángel. Gracias, Virginia. Bueno, lo que pasa es que ya para tomar una decisión desde el ser habría que usar como mínimo la mente intuitiva y darse cuenta cuando algo es intelectual, emocional o instintivo. Y hay que aprender a darse cuenta de dónde viene cada cosa. Y uno puede hacer eso, ¿sí? Diferenciar muy bien las partes de sí mismo, ¿no? Que es un todo que está conectado. Sin embargo, hay funciones diferentes. La del instinto, la de las emociones, la del intelecto. Si tomamos decisiones en el intelecto y es algo en lo que dudamos, el intelecto siempre va a encontrar razones para que sí y razones para que no. Eso es lo normal. Por eso se puede filosofar, ¿no? Y puede haber un sofismo y toda idea, bueno, puede tener una contraparte. El intelecto es muy interesante en su trabajo dual, ¿sí? Y las emociones tienen sus tendencias y el instinto, por supuesto, es selectivo de acuerdo a su conveniencia.
Pero la intuición atiende más a lo que somos como ser, sin descuidar la persona, porque es la parte que hace de puente. A eso le llamamos el corazón de Jesús, que sé muy bien que suena así como muy religioso, porque es una frase que se usa en ciertas religiones cristianas. Pero cuando hablamos del puente con lo que somos más allá del intelecto, hablamos de ese corazón, de una mente intuitiva. Y es ahí donde podemos hacer una gran diferencia en las decisiones que tomemos. Y aparte, sé muy bien cuándo nos hacemos tontos y cuándo no nos hacemos tontos. Cuando aprende uno a observarse, ya sabe si sale algo desde el ego o sale algo desde el alma. Se va viendo, ¿no? Se va viendo. Las cuestiones del ego no son difíciles de ubicar y muchas veces hay que utilizar al ego como vehículo para el alma, para el ser. De hecho, esa es la función que cumple. Incluso aunque haga de contraparte, ¿sí? Lo que somos como ego, como personas, está cumpliendo una función porque nos está puliendo, nos está fortaleciendo. Y nos cuesta a los seres humanos reconocer que tenemos orgullo, desmedido, ¿sí? Celos, desconfianza, muchas cosas, falta de humildad, vanidosos, egocéntricos. Nuestro ego tiene sus cosas, el ego de todos. Inclusive cuando alguien me dice que es muy inteligente, yo sonrío porque digo, sí, pero no eres suficientemente inteligente para darte cuenta que estás en tu ego. No se lo digo ni lo ando ofendiendo, tiene que darse cuenta él mismo, no hay ningún problema con eso. O que a alguien no se le escapa nada, ¿sí? O que alguien se da cuenta de todo. Sí, hay gente que se logra poco a poco, a medida que expandes tu conciencia, ir mirando un poquito más desde arriba, pero no desde arriba porque eres más, sino porque ves el panorama general. No es tan fácil eso. Así que hay que centrarse, ponerse un poquito más arriba del ego, observarlo y ahí tomar una decisión que es conveniente. Porque a veces el ego necesita atención. No hay que descuidarlo. Para nada. En fin. Bueno. Dice Jessica Ponce, ¿cómo aprender a cambiar nuestros pensamientos cuando la mayoría de ellos son negativos? Bueno, para erradicar la venganza hay que empezar a trabajar el resentimiento. Pero trabajar el resentimiento no para fortalecerlo, así nos vengamos con más gusto, sino trabajar el resentimiento para ver cuántas cosas guardamos negativas con respecto, bueno, a X persona, porque si uno se quiere vengar, ¿de quién se va a vengar? Bueno, hay gente que se venga de un perro que lo muerde, o bueno, hay cosas que suceden, ¿no? Con la naturaleza inclusive. Estamos enojados hasta con Dios, podemos decir, a ver, tan poquito difícil vengarse de Dios, ¿no? De todas maneras, una manera de vengarse de Dios es boicotearse, hacerse daño, porque somos parte de esa misma mente, de esa misma inteligencia, y lo hacemos inconscientemente, sin darnos cuenta, nos hacemos daño. Pero volviendo a esto, hay que aprender a perdonar, a perdonarse. Claro, cuando se habla del perdón, suena también muy religioso. Hay que trabajar el perdón en el sentido de limpiar los elementos en nosotros, limpiar el agua, sacarnos el veneno, la toxina que tenemos, ¿no? Porque esa toxina nos lleva en un momento a actuar de manera negativa contra alguien, cuando en realidad nos hacemos más daño. Sí, hay gente que dice la venganza es muy dulce,
porque uno está esperando siempre el equilibrio, está esperando siempre de que la justicia, ¿no? La justicia. Pero hay que analizar seriamente si nos toca a nosotros hacer justicia. Hay que ver eso. Y si alguien me hizo daño y yo busco la manera de hacerle daño, lo único que estoy haciendo es haciendo lo mismo que esa persona. Por lo tanto, cada acto tiene una consecuencia. Al final de cuentas entramos en un círculo donde nos volvemos a hacer daño al hacer daño afuera. Así que hay que analizarlo. Trabajar el perdón es fundamental. Y no se puede trabajar el perdón si uno no asume que muchas cosas que le pasan tienen que ver con uno, no con los demás. De verdad les digo. Por ejemplo, mucha gente me cuenta cosas que le han pasado en este tiempo, ¿sí? Y habría que analizar por qué le pasaron. Y uno dice, no, pasan porque esto está mal afuera, aquello está mal, lo otro está mal. Es cierto, pero eso es la parte de afuera, la parte que le toca al universo. Pero ¿por qué uno se atrae esas circunstancias? ¿Por qué se atrae a alguien que molesta, a alguien que está siempre viendo la manera de hacer daño o de hacernos daño? Hay que ver en qué estamos. Y en ese sentido, hay cosas, la mayor parte del tiempo, que nos merecemos. No importa lo que se haga. Puede alguien trabajar a favor y trabajar de una manera bondadosa. Bueno, les aviso, van a tener sus problemas, su contraparte. Así que, bueno, alguien va y asesina a alguien, a un maleante de la otra banda. La otra banda se enoja y viene y mata gente. Consecuencias, ¿no? Y uno dice, bueno, pero entonces si eres malo tienes consecuencias, si eres bueno tienes consecuencias. Claro, sí. Pero no estoy hablando de consecuencia en el sentido de acción y reacción en el resultado. En este momento estoy hablando de resistencias. Si quieres crear algo, va a haber resistencias. La resistencia en el universo es algo natural que hace que algo se fortalezca, te pule, te ayuda a crecer, te ayuda a perfeccionar lo que quieres perfeccionar. Así que habría que ver si eso que uno guarda como daño en sí mismo, como toxina, como resentimiento y le da ganas de vengarse porque la persona actuó mal, habría que ver qué fue. ¿Una consecuencia de mis actos o una resistencia? Hay que analizarlo seriamente. Hay que verlo. Yo veo muchas veces la resistencia. ¿Quieres hacer que alguien despierte? Va a haber resistencias. ¿Quieres actuar bien? Va a haber resistencias. ¿Quieres usar el sentido común en una sociedad que no usa el sentido común para nada? Es alucinante lo fácil que hacemos tonterías con nosotros mismos. Tú le dices a alguien, usa el sentido común en algo básico que es evidente y hasta se ofende. Hasta se ofende. Así que ahí estamos, los seres humanos, haciendo un trabajo. Por eso mucha gente a veces se desalienta porque quiere hacer algo bueno y no te ayuda la gente. Y a veces encuentras ayuda, pero muchas veces parece que no es la ayuda suficiente. Me acuerdo muy bien que había problemas en un momento económico en Argentina y el gobierno de Argentina sacó un plan de dar paquetes de comida, ¿no? Despensas. Sí, despensa. No me acuerdo cómo le llamaban. Y se entregaban en unos lugares así, también del gobierno, municipios, en algunas partes, ¿no? Se le entregaba la comida. Pero resulta que mucha gente no sabe bien cómo alimentarse, nutrirse bien, ¿no?
porque había un porcentaje de muerte por desnutrición, y en un país que sobra la comida, ¿cómo puede pasar eso? Entonces le ofrecimos al gobierno que en vez de darle productos que están empaquetados, que además no son tan sanos y que enferman más a las personas, le enseñemos a comer, por ejemplo, que en ese momento valía, bueno, no vamos a decir el peso porque no tiene mucho sentido, ¿no? Con 1 kilo de trigo, que valía centavos, 1 kilo de trigo entero, pueden comer 6 personas. Entonces le hicimos la propuesta, que fue Jesús Lex, que nos enseñó cómo trabajar el trigo. Entonces me entusiasmé y dije, bueno, así, con muy poquito, la gente va a comer mucho y se va a nutrir bien. Entonces le hicimos al gobierno la propuesta. Nos dejaron muy claro, y le hicimos al gobierno a través de alguien importante, ¿no? Porque ya sabemos cómo se mueve todo eso. Y el mensaje fue que no les interesaba que la gente se nutriera bien. Cada paquete que se entregaba era un voto, nada más. No era para hacerles bien, era un voto, era un voto. Torta y refresco, ¿no? No sé cómo lo hacen acá, pero más o menos. Y entonces, bueno, pero si es una torta rica, está bien. Bueno, notable, para mí fue una decepción, pues todavía en aquella época tenía la idea de que se pueden hacer muchas cosas en la sociedad. No. Requiere un esfuerzo el desarrollo de la conciencia, grande. Así que ese esfuerzo hay que irlo haciendo, y hay que saber que va a recibir ayuda de algunas personas y una resistencia muy grande de la misma sociedad. ¿Sí? Yo me sorprendo por no haber recibido muchas agresiones, ¿no? Con este asunto de trabajar el miedo, ¿no? De trabajar el miedo. O de no usar una mascarilla. Y pueden acusarme, no hay ningún problema. Ayer estuve en Jalapa y no tuve que usar mascarilla. Y nadie se molestó, nadie se molestó. Y hay gente que podrá decir, bueno, pero arriesgamos a la gente. ¿Por qué voy a arriesgar a alguien si no estoy enfermo? Entonces te arriesgas tú. Bueno, eso podría ser. Pero ¿por qué me voy a arriesgar si estoy bien de salud y me alimento bien? Bueno, pero entonces ayer hablamos un poco de la muerte y me reí mucho porque empezamos con Tánatos y terminamos con Eros, ¿no? Sí, estuvo más divertido con Eros que con Tánatos, ¿no? Pero siempre están esas dos polaridades en todas partes. En fin, bueno, ni sé si respondí la pregunta, pero sí. Maestro, buenos días. Pues mucho de lo que ella dijo creo que tiene que ver con lo que le quería preguntar o comentar. Por eso vengo. Y por eso que ya no llegué a hacer. ¿Inventa otra pregunta? Me di cuenta, precisamente lo experimenté, cómo hace la semana antepasada, aunque me fui físicamente, seguía ceremonial y yo estaba bien. Y la semana pasada, aunque ya estaba yo aquí y también pude pues ya venir físicamente, no lo hice por alguna razón. Y cuando me quería conectar, al mínimo escuché un mensaje, no estaba yo atenta, ¿no? Y noté la diferencia en mi vida, o sea, de no estar presente en el ceremonial, de no escucharlo, de no vivirlo y después de no compartir el diálogo que siempre me nutre, que siempre tiene un mensaje. Y como eso decía que hay pequeñas cosas, ¿no?, que van cambiando la creencia, también lo experimenté, porque al levantarme más temprano, pues tenía tiempo incluso de
y después venir aquí al ceremonial es como la combinación perfecta para después salir a lo que tengas que hacer. En ese sentido, también habla usted ahorita de la resistencia, y yo miré, cuando estaba yo con todo el entusiasmo que venía, que no faltaban mis actividades, que incluso trataba de ir a las más posibles, empecé a tener dos tipos de reacciones ante la gente que me conoce. Y algunos fueron así como de, ¿qué estás haciendo? No, cuéntanos porque te miramos diferente, traes una energía diferente y todo. Y yo soy de la idea de que si algo te funciona, pues hay que compartirlo, ¿no? Y por otro lado, cuando les comentaba que era, muchos han venido y incluso se han quedado. O les siembra uno como que esa idea auténtica. Pero hay otros que también empecé a ver como esa resistencia porque me empezaron a buscar los testigos de Jehová, me empezaron a buscar los cristianos, me empezaron a buscar los católicos, como de alguna forma, este es el camino, ¿no? el correcto, ¿no? Y yo respeto que cada quien, de hecho tuve una práctica con uno de ellos, que fue como lo que estás haciendo está mal. Y de repente esa misma persona me dio unas respuestas porque me dijo que ella en su momento era católica, pero empezó a asistir con los cristianos. Y que a esos cristianos le gustaba mucho cómo predicaba, el ambiente que había y demás, pero que había algo que no la terminaba de llenar, que sentía esa necesidad. Entonces un día se confiesa con su sacerdote y pues la regañó un poco porque le dijo que era, ¿no? Que cristiana para empezar. Y después que si ella necesitaba conocer más de su fe, pues que fuera a esas pláticas. Pero allá ella se sintió realizada y ella se sintió completa a lo que me dice, que después yo miré otras cosas, pero bueno. Pero también descubrió que los cristianos había mucha gente que valía la pena, ¿no? Valiosos seres humanos, y caímos en cuenta a la reflexión que dice que no todos, ¿cómo es algo así la cita de que no todos sus rebaños pertenecen al mismo, que no todos sus discípulos pertenecen a su mismo rebaño o una cosa así, pero cuando sean llamados ellos acudirán a él porque reconocerán su voz. Entonces yo de repente, para mí, entendí o así lo veo, que las religiones por eso existen diferentes, porque cada quien va a encontrar su lugar o donde se siente identificado, pero al final de cuentas, si atiendes a la verdad única, va a haber el defecto. Y en su momento todos somos hermanos y todos pertenecemos a lo mismo. De ahí una pregunta que yo desconozco y a lo mejor me podría usted orientar, porque dice que para los católicos está prohibido practicar el yoga y también la meditación. Yo quisiera saber si usted conoce algo de eso. ¿Por qué? Creo que tengo una idea, pero a lo mejor usted me pueda apoyar más. Y pues en general, eso es lo que les quería comentar. Bueno, sí hay algunas religiones que tenían la idea de que el yoga era diabólico, ¿no? Y después eso fue diluyéndose, pero ya quedan muy pocas personas que tienen una idea así, porque también en el cristianismo, en muchas religiones, se utiliza algún tipo de meditación. O sea, no es un problema de algunas personas. Yo conozco todo tipo de religiones, la verdad, y antes de estar en la GFU estuve en muchas cosas y no he dejado de lado la religión en la que participaron mis padres y participa parte de la familia. Porque en la GFU puede estar cualquier persona con cualquier idea religiosa, no hay problema con eso.
Cuando la gente se da cuenta que no hay competencia, entonces no te dice este es lo mejor, aquello está mal. O sea, puedes estar en cualquier lado, ¿no? En cualquier lado. Pero, sí, conozco eso. Por ejemplo, en algunos lugares no se da tanto, en el catolicismo no hay un rechazo, ¿no? Pero en algunos lugares, aquí en México, yo me divierto porque hablan de los cristianos y hablan de los católicos, pero resulta ser que no son todos cristianos, porque también hay budistas de diferentes tendencias, ¿no? Son todos budistas, nada más que hay como muchas líneas, ¿no? En el cristianismo, bueno, 5.000, más o menos, o más, o mucho más ahora, ¿no? Mucho más. Y bueno, cada ser humano ahí anda en su propia búsqueda. Pero de todas maneras hay que tener en cuenta qué significa religión. Religión significa religar. Si las personas no religan y desunen, hay una incongruencia, ¿no? Yoga significa unión. Si una persona que hace yoga no une, no se vincula, no integra, no está haciendo yoga. Pero el yoga no es una religión y les puedo decir que ha habido hasta juicios de algunas religiones, por ejemplo, en Estados Unidos. La primera vez que fui, me enteré que había habido juicios, pero la Corte Suprema de tal estado y de tal estado y del otro, en los estados en que se hicieron juicios, para que no se hiciera meditación en las universidades o en las escuelas, ¿no? En los high school, por ejemplo. Bueno, en la secundaria, pero también en la primaria. Y entonces, viendo el yoga como técnica, dijeron que sí se podía. ¿Sí? Sin hablar de ningún tipo de Dios, ¿no? Para no estar con este proselitismo permanente que vivimos los seres humanos. A veces uno ve películas y de repente ves una película y antes de empezar cualquier deporte tienen el himno del país, la bandera, todo el mundo se tiene que poner de pie. ¿Qué tiene que ver ese acto deportivo con la patria? Necesitas hacer que la gente se sienta parte de algo. Si no, después, ¿cómo hago para que vayan a la guerra? Entonces hay todo un mensaje. Desde niño, observen. Alta en el cielo y la bandera, ¿no? Yo me puedo acordar de las canciones. Y no es que esté mal una bandera, pero nos volvemos sectarios los seres humanos. Es interesantísimo eso. Nos volvemos sectarios. Así que cualquier religión que respete otras religiones es una buena religión. Cualquier religión que habla mal de otras religiones, ya no me queda claro, ¿no? Incluso hay gente que dice, mi yoga es el mejor. ¿Y dónde está la humildad? ¿Sí? ¿Por qué lo tuyo es mejor y lo de los otros no sirve? De nuevo está nuestro ego, ¿no? Jugándonos pasadas en ese sentido. Y también sucede en todos los niveles donde haya seres humanos. Es lo más normal. Así que, bueno, me he reído mucho con eso porque una vez cae una persona y le alquila a mi madre un negocio al lado de mi negocio. Y, bueno, del que era mi negocio. Y pone una inmobiliaria. Y entonces, para favorecerlo, le empecé a mandar clientes, porque yo tenía, aparte de mucha clientela, amigos. Y amigos con $100,000 en su caja fuerte, ¿no? No es que sean clientes que confiaban, ¿no? Entonces, quieren comprar una casa, ahí tienes, ve aquí porque... Entonces resulta que en un momento viene uno y me dice que, ¿sabes qué tal? Me dijo que haces algo diabólico, yoga, me dijo. Ah, sí, me quedó ahí. Pero cuando vinieron 2 y vinieron 3, bueno, fui a hablarle a ver qué le pasaba, ¿no? Y entonces me explicó que su pastor le decía
que el yoga era diabólico. Digo, pero vos viste que hice algo diabólico. No, sí. ¿Y entonces por qué lo dice? Porque me lo dijeron. Y aparte le tengo que... Yo respeto a mi pastor, pero ¿por qué no me respetas a mí que ves que las cosas están bien, incluso te favorezco? Es que a lo mejor hay algo raro que yo no conozco y el yoga es diabólico. Y me insiste. No hubo manera de hacerlo entender. Pero no hubo manera, ¿eh? Y mire que, porque es una buena persona, pero alguien necio, cuadrado, imposible, y no importa que sea evidente algo, lo va a negar porque no quieres ver, no hay peor ciego o sordo que el que no quiere escuchar ni ver, ¿no? Y entonces dije, bueno, esto no tiene solución. Y se me ocurrió en ese momento, bueno, vamos a hacer tal cosa. La próxima vez que una sola persona que yo te mando de cliente que tú estás ganando, ganaste $5,000 los otros días con el último cliente, no te mando más clientes. Y de repente el yoga dejó de ser diabólico. Dejó de ser diabólico, ¿no? No, eso es presión, eso no hubo conciencia. Pero no tenía opción, si no le tenía que decir, mamá, dile que cuando termine el contrato que se vaya porque está loco, ¿no? No le puedes, no. También eso es presión, ¿no? ¿Para qué haces eso? No pude hacerle entender nada, ni pretendas, ¿no? No. Cuando alguien no quiere escuchar, no gastes saliva, ¿eh? No la gastes porque no va a escuchar. Observen, la convivencia es maravillosa en la familia. Tú le dices a tu hijo 1000 veces una cosa y no lo va a entender hasta que no se da contra la pared. ¿No te pasó nunca, Carmelita? 4 hijos. Miren lo que hacemos, no hay mala intención con eso, tenemos un cerebro un tanto raro, ¿no? Con momentos geniales y momentos de mucha tontería, ¿no? Así que no convenzas a nadie. Tú tienes que ir viendo qué es lo mejor para ti y tomar tus propias decisiones. Pero hay gente buena en todas partes, ¿eh? Hay gente buena en todas partes y hay gente dogmática, ¿no? Dogmática. En todas partes, dije en todas partes, acá también, ¿eh? Nada más que sí, hay que aclarar, no, acá ninguno tiene que cambiar de religión, ni tener religiones o no tenerla, que haga lo que guste, puede participar en lo que quiera, no. Si no, ¿cómo sería una fraternidad? Si no somos universales, ¿no? Sí. Vas a algún lugar y de repente ves gente de todo tipo, yo he visto he vivido, porque en Morelia, por ejemplo, en cierto momento, testigo de Jehová participando del ceremonial. Ningún problema. Y no se le subió nada raro, no le entró ningún demonio, nada. Y continúan, no problema, ningún problema. Y son estrictos, ¿eh? Son estrictos. Y hay gente buena en todas partes, ¿no? Y si les digo la verdad, están declarando la Iglesia Católica santo a Monseñor Angelelli. Viví con él un tiempo largo. En ese lugar fue la primera vez que me enseñaron del yoga y del vegetarianismo. En ese tipo de gente, sacerdotes tercermundistas. Los mataron a todos, pero de todas maneras, en ese lugar. Y ahora lo están declarando santo. Es una manera de decir que las ideas de Monseñor Angelelli eran interesantes, pero en su tiempo eran revolucionarias. Por eso la dictadura lo borró. Así que observen, poquito a poco, ¿no? Poquito a poco. No, depende con quién hables. A mí me gusta todo tipo de gente, me hacen entrevistas a veces, seminaristas, religiosos,
sacerdotes, monjes. Y es hermoso porque cada uno está en una búsqueda. Debemos ser respetuosos con todos. Y con uno mismo, ¿no? Lo difícil es mantenerse en un camino personal cuando el mundo parece que va para otro lado. Pero resulta ser que todos nos ayudamos, todos nos influimos, así que ahí veremos dónde termina toda esta crisis, por ejemplo, ¿no? Sí. Que sigue insistiendo, ¿no? En seguir en lo mismo. Sí, ¿qué más? Alejandro reza, esos pequeños pasos es también acostarse temprano para poder tener eficiencia y productividad en el día. Sí, acostarse temprano entre las 10 y la 1 AM. La 1 AM son los momentos en que mejor descansa el cerebro. Esos son estudios que se hacen. ¿En qué momento se descansa más? O sea que si te acuestas después de las 12 de la noche, vas a necesitar más sueño. No vas a descansar suficientemente bien. Así que sí, para levantarse temprano hay que acostarse temprano. Eso de cajón, ¿no? Sí, acá inclusive ayer nos dimos cuenta porque se acostaron como a las 6 de la tarde y no se levantaron más, ¿no? Estaba lindo para dormir, ni siquiera dijeron vamos a ver una película, nada. Pues es que nada más llegaron a su nidito y ya no salieron. A mí me dicen y yo me vengo, ¿eh? Sí salí, inclusive nos encontramos con ella, ¿sí? Y me vio que estaba comprando chuchulucos. Para el colmo, me encargue Manuel 2 cosas. Digo, ¿qué son eso que me encargo? No tengo la menor idea. Y tuve que preguntar a la chica, ¿qué son tal cosa? Me mira como diciendo, ¿no conoce las gomitas con forma de donita? No las conozco. ¿De qué voy a hacer? Así que compré ahí todo lo prohibido. Sí salí. Y de hecho me di cuenta que estaban durmiendo porque les convidé unos churros. La señora que está con los churros al frente, pueden venir acá al frente, ¿eh? Es la que vendía los churros en el parque. Incluso me preguntó, me dice, ¿y qué son ahí? Dice, ¿alguna religión? Me preguntó la señora, estuvimos conversando. Y me dio una bolsa de churros así de grande, así, le deben haber gustado las respuestas, ¿no? Un montón de churros. En serio, me dio un montón de churros. Dijo, me dio de más, demasiado económico. Y estaban buenos porque cuando les golpeé tardaron en salir y salió Lourdes así. Alcanzó a agarrar los churros, pero no sé si los comieron porque estaban durmiendo. O haciendo algo raro, ¿eh? O haciendo algo raro que no me enteré, pero bueno. No, lo que no sabes es que necesitábamos lo que usted le hace a Maxa. Chi. Oh, y necesitaban un poco de chi. Y nadie se acordó de nosotros, nos hicieron así. Oh, necesitaban mimos. Pero ya están grandecitas, podrían decirlo. Necesitar mimos. No, parece que lo pidas, Carmen. No. A ver, bueno, eso es algo importante lo que dices. A veces las personas ponemos cara de no necesitar mimos. No, de verdad, de no necesitar a nadie, cuando sí lo necesitamos, ¿no? Yo tenía cara de no necesitar a nadie y tuve que cambiarla, no es una broma, tuve que cambiar la estructura, el gesto, la onda, porque ahora llega un momento en que aprendes a abrazar y que te abracen, porque antes ni tocarse con la gente, además. La costumbre te vas criando sin abrazos, te vas criando sin muchos mimos, te vas criando
y te acostumbras a eso. Entonces no te acercas a la gente. Bueno, ahora hay mucha gente que no se acerca a la gente de ninguna manera. Eso es terrible, ¿eh? Les aviso que es terrible, porque necesitamos mimos los seres humanos. Entonces aprendí a poner cara de mimo. Sí, cara de necesitar mimo, abrazos, besos, lo que sea, y todo lo demás también, ¿no? Sí, ¿cómo hace la Maxa? Viene así y se pone ahí con la pancita, con la patita, ¿no? Ven, dame mimo. ¿Y qué hace? Todo el mundo lo mima. Todo el mundo la mima. Sí, pero está mal acostumbrada. Está mal acostumbrada. Esa es una señal de debilidad para mí. Oh, y esto que dices es importante. Claro, ¿crees que no necesitas a nadie? Bueno, no lo crees, sino que todavía tienes que poner cara de necesitar mimo. Yo cuando entro acá, si vengo temprano, hay gente que te pone cara de abrazos y otra gente que te mira como diciendo, aléjate. Sí. Está bien, no te toco, no vaya a ser que... No, de verdad. No, me ha pasado que abrazas a una serie de personas, llegas a un lugar y algunos no los abrazas, que te ponen cara... No sabes, entonces no molesta, ¿no? Y me senté en el Arrondumec, y estaba sentado, ¿no? En la mesa esa que ponen ahí, entonces dice, ay maestro, usted a mí no me abrazó. Y digo, ¿por qué no te abracé? No sé, abrazó a varios y no me abrazó a mí. Pero tú querías que te abrace, sí. Entonces me levanté y la abracé, pero tenía una cara de no me abraces, terrible. No, lo digo en serio. Sí, y quería abrazos, pero su cara decía otra cosa, su cuerpo, su manera de ser, ¿no? Ahí sí que hay que aprender. Eso poner cara de que no necesitamos nada, de que soy fuerte, invencible. No, bueno, no es para mí por lo menos. Así fue en otros años. Hay que cambiar esa estructura, ¿no? Maestro, Sí. como ayer también en la película de Wonder, la hermana del niño se acostumbró porque no era siempre era la necesidad por el hermano, pero ella se acostumbró a no decir y en realidad pues así se mostraba, como Así que no es. necesitaba nada, pero sí necesitaba también cariño. Así es, claro. Es una buena película, Wonder, ¿eh? ¿La vieron? Yo sí. ¿No la viste, Carmelita? No, hubieras llorado un buen rato. No, pero de alegría. No, es una buena película. Sí, es una buena película. Está hecha de manera ideal, ¿no? Pero es una buena película. Sí, como un niño tenía problemas, nació con problemas, tuvieron que operarle los oídos, los ojos, la boca, la cara. Sí, ya la vi. Ya la viste. Sí, sí. Y entonces le dedicaron mucho al niño y la niña estaba ahí, no decía nada, pero toda la atención la llevaba el niño, ¿no? Y necesitaba. Pero ella misma también se obligaba a sentirse fuerte, ¿no? Así como que mis problemas no son nada comparados con... Bueno, Jessica Ponce, maestro, ¿cómo aprender a cambiar nuestros pensamientos cuando la mayoría de ellos son negativos? Ya la dije. Entonces, Cristina, platíquenos de la resonancia mórfica y la vibración. Bueno, eso de los pensamientos negativos, yo, para no tener pensamientos vengativos, entendí, de venganza, los pensamientos negativos se los cambia observando nuestra mente. Hay que aprender poco a poco a pensar, eso es muy importante. Bueno, por si no di la respuesta completa, la puedo extender si quieren, me dicen. Pero esto de la resonancia mórfica es muy importante. Rupert Sheldrake, hace muchos años, 40 más o menos, sí, 40 más o menos, habló en cierto momento de la resonancia mórfica,
de los campos morfogenéticos. Y entonces le llamó campos morfogenéticos, este científico, a la conexión invisible, real pero invisible a los ojos comunes, de las especies. Así que una especie de cuyos, de cobayos, de conejito de la India, que son 3 nombres diferentes en 3 países diferentes, del mismo animalito, ¿no? Que son los cuisis, pero que no son del campo, sino que tienen colores, ratas de laboratorio sin cola, ¿no? Se hicieron un experimento enseñándoles varias destrezas que tardaron 1 año. Y sin comunicarse esos mismos cuyos de la misma especie, pero no con una herencia no genética, en otro lugar del mundo se le enseñaron las mismas cosas luego de un tiempo, ¿no? O los mismos cobayos, cuyos, y lo aprendieron en 3 meses, porque ya habían aprendido. ¿Cómo habían aprendido algo que lo aprendieron cobayos en otra parte del mundo? Si no había conexión. Entonces, en una isla pequeña, unos monos aprendieron a romper cocos con una piedra para comerse el coco y tomar el agua. Misma familia de monos en otra parte del mundo, al tiempo, empezó a hacer eso. Entonces se observó que hay una conexión sutil en las especies. A eso se le llama campo morfogenético, esa conexión. Esa resonancia mórfica, esa resonancia en todos ocurre. Así que lo que ocurre en un ser humano, de una manera sutil, casi imperceptible, ¿sí?, va a repercutir en toda la humanidad. Así que si un ser humano evoluciona, evolucionamos todos. Por eso fue tan extraordinaria la revelación de Jesús. Él se dio cuenta que si Él se elevaba, elevaba a toda la humanidad. Ese es el significado de gracias a Él nos redimimos, fueron perdonados nuestros pecados. Es una manera de decir religiosa, no digo que esté mal, pero vamos a traducir. Si un ser humano crece, crecemos todos. O sea que nos salvamos. Así que, inclusive, por pocos seres humanos se salva el resto, porque todavía no sabemos lo que está ocurriendo. A pesar de que leamos, y lean Psicología de las Masas, y se van a encontrar con algo que cuesta mucho asimilar. Es muy fácil controlar a las masas, muy fácil. De hecho, ahora todo el mundo es fácil de controlar. Y entonces, una sola persona o poquitas personas pueden controlar a miles de millones y pueden influir en miles de millones. Así que, por poca gente consciente, va a haber una resonancia mórfica en otros seres humanos. Así es en las especies. Me gustó mucho, por ejemplo, ver una garza pescando. La garza, todas las garzas, acá vienen garzas, se comen los peces, todo natural, ¿no? Porque es un laguito, entonces todo se va, equilibrando, ¿no? Si no, serían demasiados peces y se morirían. No alcanzan a morirse, se los comen. Entonces se equilibra en un lugar el ambiente, todo se equilibra. Y la garza, hay garzas que ya aprendieron a mover un alimento, ¿sí?, y venir el pez a comerse lo que estaba moviendo y ¡pac!, se come el pez. Y con el pico lo mueve, ¿no? Lo mueves. Garzas que ya pescan con carnada, ¿sí? Le ponen una carnada. No, es interesantísimo cómo evolucionamos. A mí eso me parece mágico. El maestro Estrada decía que algún día el hombre jugará con el león. Jugar con el león. Ya hay seres humanos que juegan con leones. Eso lo decía hace 70 años atrás.
Y uno se pone, no, si a los leones había que cazarlos, imagínense, son peligrosos, juegan. Y encima no se olvida el animal. O sea, por más que esté suelto y esté salvaje así con su manada, no se olvida de la persona si ya son amigos. Y no se los comen. Hay gente que duerme con leones, con tigres. Eso es una locura. Ya no es una locura. Si en realidad los animales también van aprendiendo. Perdón. No me agarren a palos porque estoy estornudando. Me río. Sacaron un meme del payaso Pilín Pilín y sacan un meme en que lo agarraron a palos porque estornudó. Pero resulta que hizo una canción, es un payaso viejo de otras épocas, ¿no? Pero la canción, el payaso Pilín Pilín hace siempre achis. Y entonces en este momento el que estornuda es peligroso, lo agarraron a palos al payaso. El meme me hizo reír mucho. Pero supongo que para no todos se entiende, ¿no? Sí, así que no me peguen. Acabo de estornudar, pero ahí no pasa nada. No, estamos a sana distancia, sí. Sí, ¿qué más? Bueno, Jorge Mateo, maestro, buen día. Qué bueno escucharlo siempre. ¿Qué piensa de los sueños? ¿Puede ser una manifestación del inconsciente? Sí, claro, lo son. Y es una mezcla del inconsciente con lo que se ha vivido en el día o en la semana. Observen los sueños. Sí, yo esta mañana, como a las 2:30 me desperté, había estado soñando, estaba cansado, porque fue muy trabajoso el sueño, y esto y lo otro. Y es interesante, está relacionado con lo que vivimos. Y también lo que imprime el inconsciente, correcto. Por eso se pueden rescatar muchas cosas con los sueños. Cuando se despierte con un sueño interesante, o que parezca feo, o que parezca lindo, anótenlo, para luego analizarlo, meditar, porque van a encontrar cosas de sí mismo muy interesantes, cosas que están ocultas en nuestra mente, en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente. Sí. Y estuvo fresco ayer, ¿no? Me pareció. Sí, muy fresco. Sí, estos días refrescó mucho aquí. Bueno, ahora volvió el solcito, así que sí. ¿Ya? ¿Sí? ¿De los sueños ya? Sí, sí. Mar de Iris, un cálido saludo, honorable gurú. ¿Podrías platicar sobre el desapego, cómo practicarlo y entenderlo para integrarlo en nuestra vida? Bueno, practicar el desapego no es algo que se practique, decir, no deseo nada, o no me apasiono por nada, o no amo nada. No, al contrario. El asunto es poder apreciar algo, o una persona, o circunstancias, o cosas, mucho, y a la vez tener la libertad de poder estar bien sin estar con esas personas, o sin tener un carrito o lo otro. Los seres humanos a veces pensamos que la vida es muy fácil con dinero. Pero conozco demasiada gente con dinero que se deprime y no es feliz. Así que hay que pensar si esa es la solución. El problema es no apegarse a nada, ni siquiera tampoco a la pobreza. Hay gente que se apega a la pobreza y al sufrimiento. Y entonces no puede vivir porque está apegado a un tipo de cultura, un tipo de educación. Y entonces le cuesta, o al paradigma horrible que tuvimos estos 2 o 3 mil años, de que para llegar a estar bien con Dios hay que sufrir, ¿sí? Eso es un paradigma que hay que cambiar completamente, así que hay muchos tipos de apego. El asunto del desapego es muy importante. Por ejemplo, una de las maneras que hay que verlo es que, ¿cómo haces para dejar algo si no lo tienes? Entonces, primero hay que adquirirlo, luego desapegarte. Eso es algo muy interesante de hacer, para darte cuenta lo intrascendente de la vida. Inclusive hay que desapegarse de la juventud, hay que desapegarse de la fuerza
porque va cambiando con el tiempo, hay que desapegarse de las ideas, hay que desapegarse incluso de las emociones, pero eso no quiere decir dejar de vivir las ideas y las emociones. Así que hablar del desapego sería como hablar unos 45 minutos y no alcanzaría a decir casi nada. Lo más importante es que un ser humano aprenda a no depender de las cosas que quiere, que ama, que le gusta, que le causan placer, a no depender. En todo caso podemos hablar de la independencia, ¿sí? Porque nos apegamos a la pareja, nos apegamos a los hijos, a los padres, nos apegamos a un trabajo porque nos da dinero, nos apegamos a muchas cosas. Y está muy bien el hecho de amar todo lo que sea bueno. El asunto es poder ser independientes, tener relaciones interdependientes con las cosas, ¿no? Hay gente que me dice, maestro, ¿usted cómo hace? Porque, y ahora, bueno, sí es cierto, a veces uno, bueno, ahora no, estoy siempre, casi siempre en la misma cama, ¿no? Pero antes cambias de cama, a veces todos los días, y de almohada, y de baño, y de ropero o closet, ¿no? Como le llamen, y de lugar, y de amigos, y entonces, ¿qué haces, no? Inclusive la gente te dice, ay maestro, seguramente nos va a extrañar porque estuvo muy linda la convivencia. Sí, realmente estuvo muy linda la convivencia, pero no los voy a extrañar. Está horrible eso, ¿no? Es que el asunto es poder amar con libertad, y eso lo pueden aplicar a todos los niveles. ¿Cómo hace un ser humano para desapegarse de su instinto, de sus emociones, de sus ideas, incluso de su misticismo, ¿no? Necesita centrarse, depender de su ser, apoyarse en lo que somos como seres. Por eso le tenemos tanto miedo a la muerte, tanto miedo al dolor, tanto miedo al fracaso, tanto miedo a los ataques, a los robos, a que te maten, a que te tome el virus, el otro, lo que sea, porque estamos todo el tiempo apegados a muchas cosas. Necesitamos centrarnos, ir a nuestro ser. Cuando un ser humano aprende poquito a poco a apoyarse en su esencia, desapegarse no es difícil. De todo. Se va aprendiendo, ahí todos estamos en un aprendizaje y siempre te vuelves a apegar, ¿eh? Entonces lo que hay que hacer es no trasladar el centro afuera. Necesitamos pilares psicológicos, pero son pilares que uno tiene que tener como una muleta para ese momento, pero lo tienes que soltar. Lo que sea, lo tienes que soltar. Toda la vida es un aprendizaje para soltar. Inclusive es maravilloso que deseemos cosas, porque cuando ya la tienes, tienes que aprender a soltarla, ¿no? Aún las mejores cosas, lo mejor de lo mejor. De todas maneras llegamos desnudos y nos vamos desnudos. Sí, completamente. Bueno, nos visten, pero le ponemos la última ropa que a él le gustaba, todo lo que a ella o a él le gustaba, pero nos vamos sin nada, así como llegamos. Así que el desapego es un gran aprendizaje para morir bien, y para morir bien necesitamos vivir bien. Y una de las maneras de vivir bien es no apegarse, vivir el presente permanentemente, ¿sí? Permanentemente. ¿Qué más? Jorge Rojas, querido maestro, todo lo que nos pasa es justo, perfecto y vinculado. Lo han dicho varias veces en cursos y reuniones. ¿Es así? Sí, pero no quiere decir que lo comprendamos. Lo que no es fácil es comprenderlo. Sí, una justicia perfecta gobierna el mundo. Parece que no. A veces parece que no, y de hecho uno comparte cosas desde su punto de vista, pero si viéramos las cosas de más arriba, si nos ubicáramos arriba de todo lo que pasa, veríamos que todo pasa por algo
que aún las cosas más terribles pasan por algo. Y todo está encadenado, todo está conectado. Si están conectadas las especies, porque ya se hicieron muchos experimentos en ese sentido, observen cómo los perros cada día están más humanizados. Les digo, hay diferencia entre hace 50 años y ahora, ¿eh? Se nota la diferencia. Todo el proceso de evolución es muy lento, pero se nota la evolución. Incluso hay, a veces no nos damos cuenta, pero gente de 35 años, de 30. ¿Cuánto? No sé cuándo nació la computadora, pero 40 años atrás, 35 años. Yo empecé con la primera como hace 30 años, 28. Tenía que tener un armatoste grande, ¿no? Era la pantalla, bueno, la CPU, ¿cómo le llaman aquí? No sé. Todo el tablero, ¿no? Las primeras. Bueno, ¿cuándo empezó el Internet? Exactamente la fecha, que fue a nivel popular, porque empezó mucho antes, pero ¿cuándo empezamos a poder tener Internet? Correo electrónico, email, ¿no? Y entonces la gente que nació en esta época no le parece extraño, pero los que nacimos antes, es tremenda la diferencia. Es tremenda, tremenda. Pero esa evolución se dio lentamente. Y ahí seguimos evolucionando los seres humanos, porque les aviso, esa morfogénesis, esa resonancia mórfica ocurre en todos. Así que el asunto es que no les dije la parte negativa de todo esto. La parte negativa es que tú creces y ayudas a crecer a todos. En Coatepec, ¿no? Te das cuenta de algo, Nancy, y ayudas a darse cuenta a otras personas. Pero resulta que alguien se degrada, alguien se pone muy negativo y también nos contagia a todos. Así que ahí hay un trabajo muy interesante de polaridad. Así que inclusive los actos de maldad, la sociedad no se ha dado cuenta. Pero en la sociedad en que vivimos hemos ido naturalizando la violencia. O sea, la violencia ya sabemos que es natural, incluso hay educación. En esa película lo mencionan. ¿Cómo se? Wonder. Lo mencionan. Cómo el niño tiene que aprender a moverse con la violencia. Entre niños. Que va a haber niños que lo van a maltratar. Niños que maltratan. Y eso lo tomamos como natural. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es natural que se maltraten? Bueno, una pelea entre niños es natural, pero se tiene que acostumbrar al niño es que lo van a maltratar, que nadie lo va a querer, ¿sí? Que es una sociedad fría. Hemos naturalizado la crisis existencial, el sinsentido, hemos naturalizado que no haya un propósito para vivir, hemos naturalizado no solo la violencia, hemos naturalizado la doble y triple moral. Todo eso lo hemos naturalizado porque hay seres humanos que tienen esa conciencia y nos influyen a todos. Observen, hemos naturalizado el tapabocas. Porque ayer que salí... Hasta modelos hay. Sí. Los diseñadores de grandes vestidos de fiesta se están dedicando a eso. Ahora hacen modelos con tapaboca. ¡Ay, qué lindo! No naturalicen lo que no conviene. Hemos naturalizado la comida chatarra, la porquería más grande. No te rías, porque nos vimos en el mismo lugar. En el mismo lugar. Yo fui por jabón. No sé, estábamos los dos en el mismo lugar, Sí. Observen lo que hemos naturalizado. No puede ser. No podemos darnos cuenta de que
Hay muchas cosas que nos influyen y estamos todos conectados. Sí que un ser humano se degrada, nos degradamos todos. Todos. Y uno dice, no, no puede ser. Sí, lo es. Ya iremos dándonos cuenta. Hemos naturalizado el abandono de nuestros niños. Hemos naturalizado el abuso. ¿Sí? El abuso. Eso se considera normal. Normal. ¿Cuántas cosas hemos naturalizado cuando en realidad son cosas horribles que no nos conducen nada más que a la soledad, la tristeza, el abandono, el sinsentido? ¿Qué puedo decirles? Yo vivía de esa manera. Vivía de esa manera. Así que he ido cambiando poquito a poco muchas cosas, porque a mí me conviene, pero también me he dado cuenta que el que quiera vivir con todo ese tipo de cosas que son completamente inadecuadas para un crecimiento, para una evolución de cualquier individuo, y además de eso, no nos conduce a nada, bueno, que viva así. Pero realmente hoy hemos naturalizado tantas cosas inadecuadas. Es una cosa extraña. Y lo vemos, pero lo seguimos haciendo. Miren, ayer me sorprendí en Jalapa cómo está la gente. El 90% de las personas, ¿no? En fin, ¿qué más? Bueno, pues ya cerrando, maestro, hay un comentario de Margarita Hermelinda. Quizá por las enfermedades de los huesos o las páginas de terror que suben cosas, el ocultismo o santería. Gracias por empezar con el llama de Yamines. Cada palabra suya, dice Marta, me guía un poco más en mi sendero. Gracias. Víctor Montes, muchas gracias, porque ahora el conversatorio es un buffet. Eso es todo. No, gracias a ustedes. Gracias. Realmente todos los días recibo mucho en este horario. De verdad que recibo mucho. Gracias por eso, ¿no? Aprendo mucho inclusive de los comentarios y todo lo que aportan los que vienen aquí y los que están en línea. Que tengan un día maravilloso. Pax. Bueno, pueden naturalizar la alegría si quieren. Es mucho mejor que el miedo y todo lo que se está viviendo. Pueden naturalizar la salud, por ejemplo, ¿sí? Eso de naturalizar es que hemos logrado que muchas cosas que son completamente inadecuadas ya las consideramos naturales, pero no lo son. La naturaleza tiene un orden y en todo orden de la naturaleza donde estamos nosotros, las cosas son constructivas, a favor de todos. Y todo está conectado. Y nosotros a veces parece que vamos en contra de nosotros mismos y de la propia naturaleza. De hecho, eso lo hacemos, porque tenemos esa ventaja de cierto libre albedrío. Pero no es natural lo que estamos haciendo con la humanidad. Pax. Ya se ve que sigo con ganas de hablar. Vámonos.